eso mismo queremos sumar una invitada también a esta misma discusión que ya estamos teniendo y que tiene que ver con la pluralidad de los medios de comunicación, el rol de la televisión pública. La comunicación veraz. Exactamente, que exista comunicación veraz y no fake news, como lo ha dicho el propio Colegio de Periodistas, y es por eso que tenemos también aquí en el estudio a Ethel Pliskov, quien es presidenta del Tribunal de Ética del Colegio de Periodistas. Ethel, muchas gracias por estar esta mañana aquí en La Voz de los que Sobran. Gracias, Alejandra. Un saludo afectuoso a todos. Daniel, soy gran admiradora tuya. Hassan. Pero absoluta, no te imaginas lo que yo he aprendido leyéndola. Los libros de Hassan. Sí, claro. Por supuesto. Pero además quiero mandar un abrazo a Kiara. ¿Se conocen? Pero es que con Kiara, ya hace varios años, ya cuando estaba Javiera Olivares, presidenta del Colegio Periodista, yo con ella aprendí la importancia del espectro radioeléctrico. Que, por cierto, la nueva Constitución defiende como de todas y todos, y esto fue como... La Arche ahí empezó a salir con sus comunicados por el rechazo. Digamos la verdad. Sí. Eso es muy real. Oye, bueno. ¿Qué opinas de lo que estamos conversando? Si estaba escuchando lo que decía Kiara. No estaba escuchando. En fondo, hemos analizado durante gran parte de la mañana el pluralismo que nos contaba Kiara, que hicieron un estudio, primero nos contó el año pasado, hace unos meses, que hicieron un estudio de pluralismo de los canales nacionales, y ahora hicieron un pequeño estudio de pluralismo de los canales regionales y locales, que tiene baja nota, pero nos contaba también que es un estudio pequeñito, que hay que desarrollarlo más, pero que es peor aún que los canales nacionales, los canales regionales y locales, el pluralismo, y eso también se relaciona con los recursos económicos, la sostenibilidad que tienen estos canales. No tienen información de datos de audiencia para presentar a los auspiciadores, y hay un monopolio en los sistemas de medición. Bueno, todo esto redunda también al día de hoy en que un solo sector tiene, yo lo voy a decir así con todas sus palabras, control, ¿no?, un poco de los medios, los más grandes, y de la publicidad también, ¿no? Todo esto se mezcla. Al final Exactamente, del día. todo se mezcla, y además en un proceso constituyente, ¿verdad?, que es tan importante, pero donde aumentan las noticias sobre inseguridad, ¿verdad?, nos bombardean todo el día sobre esas cosas, y además, como bien dijo el Colegio de Periodistas, ante las fake news, nos preocupan las distorsiones, interpretaciones y la ocultación de información. ¿Qué llevó al colegio a hacer un comunicado de prensa? Sí, la preocupación sobre todo va por la manipulación mediática. Sobre lo que dijo Kiara, que las regiones es peor que en... Sí, yo pensé que no podía haber algo peor, fíjate. Yo también, por eso quedé pero muy en shock cuando lo dijo. Exacto. Sí, mira, obviamente porque ya el nivel que ha llegado de falta de respeto, ya, de falta de... Es que en realidad los intereses están absolutamente encima de cualquier otra cosa, y la gente no merece lo que está pasando. Claro. Mira, a nivel mundial, ya todos sabemos que hay un conflicto con lo que se llaman las fake news y todo eso. Pero no es solo las fake news, es todo lo que conforma lo que se llama la desinformación. Tal cual. ¿Ya? Que es, como tú dijiste, Alejandra, el ocultamiento, la descontextualización, que es horrible. Claro, el entregar como si fueran las interpretaciones absolutamente falaces, ¿ya? Que engañan a la gente. Entonces, como te decía, lo importante y lo que nosotros tratamos de hacer también es que la gente comprenda cómo se les utiliza, cómo hoy en día todo lo que es esta manipulación informativa, ¿ya?, tiene una base emocional. Sí. Ya no es solamente el que las horas, el que esto, no. Es mucho más profundo que eso. O sea, hay, ponte tú, unos estudios, y están determinados, sobre la manipulación mediática, y que están refrendados por Chomsky, perdónenme, pero es uno de los más grandes estudiosos de las comunicaciones, y las cosas que dice, ¿ya?,
las 10 estrategias de la comunicación, de la manipulación mediática, que son muy parecidas a lo que son los 11 principios de Goebbels. Perdón, tengo que interrumpir. ¿Eso existe en verdad? Porque mira... ¿Lo de Goebbels? Sí, es que por eso quiero que lo explique, porque siempre se dice, Jaime Guzmán asumió esos 11 principios de Goebbels para explicar... La Fundación Jaime Guzmán no. Ya, pero ¿eso es verdad? Sí. La Fundación Guzmán, no Jaime Guzmán. No, pero la Fundación Guzmán, ¿verdad que asumió eso como algo propio? Que sacaron un... Y quiero relacionarlo con lo que tú decías que lo decía Noam Chomsky, ¿no? Exacto. Ya, eso así de claro, Mira. ¿eh? Yo siempre, siempre he pensado que... Tú pensaste que era es ya, un es que es demasiado. Claro, claro. Ya, mira, yo siempre les recomiendo, sobre todo cuando estoy con estudiantes, ¿ya?, que por favor lean los 11 principios de Goebbels, ministro de propaganda de Hitler. Sí. Porque es muy entretenido. Sí, ¿Ya? yo también creo. Lo que ocurre con la Fundación Jaime Guzmán es que lo tienen como texto de estudio de los talleres que ellos hacen. Hace muy pocos días apareció... Absolutamente. Mira, yo me acuerdo increíble. cuando recién asumieron Camila Vallejos y Giorgio Jackson como diputados, ya que ellos denunciaron lo que se estaba haciendo, o sea, que era este texto que estaban enseñando en los talleres de la Fundación Jaime Guzmán. En esos momentos ellos sin saber qué eran los 11 principios de Goebbels. Mira, Entonces, perdona, pero lo entretenido de esto es leerlos. Exactamente, por ejemplo. es que lo que pasa es que lo dijo nuestra editora. Efectivamente, yo quería ir al primero, que fue lo primero que nos dijo Kiara. Hoy día, que el principio de simplificación y del enemigo único. Sí, Adoptar Kiara nos planteó una eso. única idea, un único símbolo, individualizar al adversario en un único enemigo. Hoy en día ese enemigo, que es interno, ¿verdad?, es el delincuente que Pero en la igual migrante, igual mapuche. Pero es Porque que más en o la menos- convención hicieron lo mismo con los pueblos originarios, buscaron ese enemigo, lo hemos conversado acá. Sí. En la convención la derecha buscó un enemigo, que decir que no respetaba la nacionalidad, que se iba a patronar, y fueron los pueblos originarios, y han seguido con ese discurso la derecha. Entonces, efectivamente, yo lo escuchaba, pero nunca pensé que fuera tan explícito. Estoy anonararo. Bueno, y en términos políticos, en Chile, ya el enemigo es el Partido Comunista. Claro, pero es que También. no, cambió Claro, del PC a los pueblos Ahora originarios. sí, po. se ha modernizado. Hoy, en la hoy, convención, exacto, en la convención hasta que terminó, pues. Sí. ¿Ya? Porque Primero obviamente era terminó la Ah. convención del Partido Comunista. Pues. Primero era la convención comunista y ahora Claro. es la constitución plurinacional. Claro, la constitución de los comunistas, Sí. que es lo que hay que votar. Sí. O sea, ya son niveles, pero siguen punto por punto. Yo le decía, lo entretenido de esto es buscar los principios de Goebbels que están en YouTube, todos los pueden ver. Lo ¿ya? voy a buscar. Y jugar Ahí con... están, ¿ah? Y jugar con cuando ustedes escuchan y ven a los políticos de derecha especialmente, ¿ya?, cómo van elaborando sus argumentos y pueden ir tiqueando. Claro, mira, el principio de la transposición, ese me gusta mucho a mí porque Ajá. lo usan mucho. Cargar sobre el adversario los propios errores o defectos, respondiendo el ataque con el ataque. Si no puedes negar las malas noticias, inventa otras que las distraigan. Exactamente. Eso lo hacen permanentemente. Kiara, ahí quiero llevarte a eso. ¿Tú crees que en los estudios que hicieron en el año 2020 se veía esto como de tapar malas noticias con otras más espectaculares? Es que nosotros no hicimos ese tipo de análisis, porque ese es un análisis más de discurso. De fondo. Claro. O sea, Tienes toda la digamos razón. como que lo que podemos decir sobre eso son más bien impresiones, pero no es algo que nosotros medimos, porque eso requiere de otro tipo de instrumentos. Nuestros claro. instrumentos son mucho más cuantitativos y más de análisis de contenido que análisis de discurso. ¿Y cuál fue era tu como impresión al contar- respecto, después de haber estado viendo tele tanto rato como objeto de estudio? No, bueno, por ejemplo, no sé, cómo se usa a las personas comunes y corrientes para reforzar ciertas ideas que están editorializadas en las notas, por ejemplo. ¿Ya? Eso es entonces dice, no, en este canal aparecen muchos ciudadanos de a pie. Sí, pero aparecen ciudadanos de pie para reforzar lo que la nota, el sentido que le da el periodista o la editorialidad que le da el canal a esa nota o a ese tema.
Es ¿sí? tanto así Entonces, que también es otro principio, el principio de la vulgarización. Toda propaganda debe ser popular, adoptando su nivel al menos inteligente de los individuos a lo que va dirigida. Eso se veía, no sé, Daniel, si tú lo viviste, pero al menos yo que estuve en televisión, era muy común. Cuanto más grande sea la masa a convencer, más pequeño ha de ser el esfuerzo mental a realizar. Exacto. Sí, todo se La capacidad vulgarizaba. receptiva de las masas es limitada y su comprensión escasa. Además, tienen gran facilidad para olvidar. Oye, pues están todas las Sí. cosas ahí. Increíble, increíble. ¿Viste? Kiara Sí, sí, sí. querida, te queremos dar las gracias por estar aquí en La Voz de los que Sobran y darnos pie a través de los estudios que han realizado a seguir esta conversación y profundizando en los contenidos y analizando lo que esa falta de pluralidad. Esperemos que sigas con los estudios. ¿eh? Sí, Nos para vas que contando. para que nos sirva de insumo para después de que gane la prueba, poder, ¿no es cierto?, hacer una buena ley de medios, una buena ley de televisión pública también. Un abrazo, Kiara, muchas gracias. Kiara. Adiós, Kiara. chao, gracias. Ay, Oye, Ethel, eso, sí. vaya nomás usted. Mira, de los principios que hay, por ejemplo, para lo que ustedes, el tema que tuvieron ayer y que sigue tan vigente, principio de la exageración y desfiguración. Ya. Convertir cualquier anécdota, por pequeña que sea, en amenaza grave. Eso lo vivimos todos los días. Pegar un sticker Exacto. igual a hacer propaganda nazi. Exacto. Ya, pero ¿sabes qué? Yo creo que hay una cuestión Comprar flores. Lo que le pasó al ministro, eso es lo que está diciendo Ethel. Cuenta Sí, esa no, anécdota. el ministro iba saliendo de una reunión, compró flores a un vendedor informal en la calle y le hicieron un show porque no había pagado impuestos, comprando en una cosa Exacto. formal, y entonces lo empezaron y bueno, ¿y por qué nos dice? Y él se defendió como las tristes, digamos, en vez de decir, ¿sabes que este señor también tiene derecho a llevar alimento a su casa? Está bien, no pago impuestos, es una excepción, pero el problema de fondo no es ese, es que él no tenga un trabajo formal y que pero se defendió mal. Y claro, todo lo convierten en un gran... Pero eso, uno ya debería andar con este principio de decir, este es el principio tanto, acá está, mostrarlo. Cada vez que hagan esto, creo yo, en mi opinión, es de mostrar, exhibir, cada vez que hagan una vez, principio 4 de Goebbels, ahí está. Porque así tú les vas pegando Daniel, cada vez que te hacen eso. Mostrarlo. ¿Dónde? Ya me voy. Ya. Tuché. Bueno, Exacto. hay un escenario. Y ese escenario es un escenario que yo creo, tengo la convicción, sobre todo por lo que ha pasado con lo que ocurrió en el plebiscito del apruebo, y por lo que tengo mucha confianza y esperanza, que es la base. ¿Ya? Nosotros en este país ya logramos que el día 19 de octubre, ya en la mañana, ya, empezaran a organizarse lo que es la red comunicacional de base, Los cabildos. que partió de los... Exacto, Sí, Daniel, que sí. partió con los cabildos. Los conversatorios, los cabildos. Entonces, sí. de los cabildos, Sí. ¿ya? Donde yo pertenezco a un cabildo, vivo en Providencia, pertenezco al cabildo Plaza Pedro Valdivia. Yo he ido. Sí, en la época del apruebo, ya, llegábamos a las 120, 150 personas los días sábados. Cuando quiera vamos los Exacto. tres, nosotros estamos haciendo Gracias. conversatorios. A Daniel lo invitamos. Hoy Sí. día vamos a Huechuraba. Sí. Y estuvo en la iglesia italiana. Sí, tuve Ahí más de una. Ahí Sí. en Bustamante. Exactamente. Sí. Yo te contacté y estuvimos en Bustamante, en la iglesia italiana. Bonita esa iglesia. Sí, fue valiosísimo, Ahí sí, obviamente. Se reciben migrantes. Y llegan ahí. claro, Sí. entonces, como te digo, ahí empezó. Ahora, para mí como periodista, que he vivido tantas etapas distintas en este país, es alucinante, ¿ya? Cuando empezó además todo ese tejido comunicacional a estructurarse, fue maravilloso. O sea, tú veías a personas que nunca antes habían conversado entre ellas y vivían en el mismo edificio. Quizás el WhatsApp del Increíble edificio. eso, ¿verdad? Sí. El WhatsApp de, qué sé yo, del dentista. Bueno. Todo. Entonces, empezamos nosotros también,
quienes estábamos organizando, haciendo cabeza, qué sé yo, porque mal que mal, por la profesión, ¿no? En los invitados empezaron a salir los diseñadores con los afiches, todo organizarse, Sí. fue maravilloso, Sí. maravilloso. Falta eso ahora. Yo siempre recuerdo, no, porque estamos funcionando sábado y domingo. Ah, no, Sí. nosotros también, pero yo veo poco, o sea, nosotros estamos saliendo, yo salgo... Sí, pues. Pero, Sí, pues. pero me falta como esa mística, eso todavía me falta. Quizás el último Ya. mes viene la mística. No, y con carnavales, y con músicos, en el Estadio Nacional, ya la Corporación Estadio Nacional Presos Políticos y Presas, Memoria Presas Políticas y Presos Políticos, el viernes estuvo con artistas, Ah, ya, estamos bien. ya, pero qué claro, Sí, yo fue estoy muy medio- hermoso eso. estoy- muy hermoso. Yo salgo mucho, pero me desespera a veces. Ya, bueno. Entonces, Pero como qué te bueno digo, tener esta noticia, sí. no, ese tejido ha seguido funcionando. Ya, perfecto. O sea, los grupos de WhatsApp, los grupos de mujeres, que fueron muy emocionantes en esa época. Nosotros con una amiga psicóloga, perfecto, con una amiga psicóloga creamos un grupo de WhatsApp, ¿ya? Como varios, pero en esa época. Y que estaban los de moda las acciones como la tesis. Sí, las tesis, sí, Y empezamos a producir lo que tú decías, lo que ustedes decían que es necesario hacer, o sea, educar para tener una actitud, una visión, herramientas críticas, para que la gente pueda de verdad entender toda esta manipulación que se hace y todo este... Ahora, ¿Cómo este se combate esa manipulación? Espérame, la Ethel? quiero Porque- llevar allá, pero además mostrando algo. Mostremos la nota que acabamos de publicar, que es delirante. Rechacista atribuye hematoma a adherentes del Ay, apruebo sí. y tuiteros descubren que es una foto antigua. Más que antigua, es una foto que está en Google. Y es muy simple de encontrar. O sea, hay herramientas hoy día que tenemos para hacer fact-checking los periodistas. Y en general todo el mundo las puede bajar. Yo el otro día di el nombre de una de las aplicaciones porque yo las uso bastante. Photo Sherlock, por ejemplo, una. Face Sherlock es otra. Y uno encuentra rápidamente dónde aparecen esas fotografías. Esto fue el usuario de Twitter, @Federico, quien dice ser abogado y asegura haber sido golpeado por negarse a colocar un sticker de la prueba en su casa. Absurdo. Difundió además una denuncia que supuestamente habría hecho en Carabineros, la que debió borrar tras los cuestionamientos de su veracidad. Lo pillaron 2 veces, no una, 2 veces mintiendo. Por supuesto que es absurdo porque tú le abriste la puerta al apruebo, conversas con ellos y solo si tú quieres te dejan puesto un sticker, si no es imposible. Mira, hoy trataron de marcar mi casa, absurdo, con el sticker del apruebo sin mi autorización. Cuando dije que no estaba de acuerdo y que lo sacaron, me agredieron con golpes e insultos alusivos a facho pobre. Quedaste marcado. Carol Cariola, tu idea casi me mata. Eso escribió él. Afortunadamente se descubrieron la fotografía de inmediato y lo empezaron a, lo que se llama en redes sociales, a trolear, ¿verdad? Todos se ríen de él. Eres la niña del colegio técnico en Barranquebermeja. ¿En qué país queda? Mitómano, le pusieron. Me encantaría saber quién es, porque además no pone su nombre, pone un No, fue Federico, no sé un qué. usuario falso. Sí. La lata es que, claro, esto se descubre rápidamente y la gente que tiene, ¿no es cierto?, internet y que vive en las zonas urbanas, tiene posibilidades de enterarse de estas cosas, ¿no? Pero quienes viven en zonas rurales, donde acabamos de saber que además la televisión y los medios son menos plurales que acá, tienen menos posibilidades de informarse. ¿Cómo se combaten las fake news, a tu parecer, Ethel? Sé Bueno. que es una pregunta difícil, porque si tú Sí. eras la solución, pero bueno, juéguesela. Sí, porque hay una esto, como les decía al inicio, es una problemática mundial, ¿ya? Entonces, ha salido, por ejemplo, como les decía lo de Chomsky, que están las 10 estrategias, ¿ya?, de manipulación mediática, dijéramos denunciándolas y explicándolas, pero ¿Qué es similar a lo, dijiste que es similar a lo de... es muy similar, a lo de exactamente. Goebbels, ¿Ya? La estrategia de la distracción, Claro. crear problemas, bueno, es muy, muy similar a Goebbels. Pero el problema está en que eso es lo que tendríamos que difundir. Yo me decía una académica de la UNAM, que se dedica justamente a estos temas, decía un día en un taller que hizo el Colegio de Periodistas,
el año pasado, que hay dio varios ejemplos que vienen de una organización mundial norteamericana, ¿ya? Sobre, que son unos cuantos puntos. Entonces decía, hay que buscar, chequear y buscar que las informaciones sean entregadas por fuentes confiables. Claro. ¿Ya? Ahí tenemos dos problemas. Uno, ¿ya? Por eso es importante que la gente conozca que la manipulación es esto. Claro. Que, por ejemplo, un matinal manda al reportero, al notero, a La Vega, y señora, en realidad, ¿cómo encuentra usted el precio de los tomates? Sí, mira, y todo eso, porque en la casa, ¿y qué le parece esto a usted? Que en la casa le vayan a poner un afiche y una cuestión. Claro. Y la señora dice, yo la verdad es que no me gustaría porque mi casa la encuentro bonita así como está. Entonces sale en el canal esto, y después de eso, ya van a prensa, lo toma, porque ya hay una fuente pública. No, sí, sí, Entonces, cuando prensa lo toma, va el periodista correspondiente a La Moneda y le dice a Camila, a la ministra, secretaria general de gobierno, encargada de las comunicaciones, la gente en la feria está diciendo que que no quieren que les peguen cosas en su casa. Y partió Entonces, de una pregunta que estaba hablando de tomate y le tira la cosa de Tal hacerlo. cual. Pero eso es, claro, pero eso es usual. Yo he trabajado en matinales más de 15 años. Me consta porque yo te veía mucho. ¿Ya? Y claro, es así, po. O sea, el tipo empieza con una cuestión y empieza a darle vuelta y lo lleva por otro lado. Y entonces después la noticia la toma prensa, porque encontró interesante y la lleva allá y hace una noticia de una cuestión que un notero en un momento de... No, eso es así. Claro, con una perspectiva. Ponte tú lo que ocurrió con Matías del Río. El tremendo Vamos para allá. escándalo que se ha hecho. ¿Vamos para allá? ¿Les espero en el camino? Vamos a conversar de Matías del Río, a eso me refiero. El tremendo escándalo que se armó, decía Sí, usted. exactamente. El tremendo es que está armado, porque hoy día salió la declaración de los integrantes, o sea, perdóname, pero Consejo De 3 Nacional de Televisión, Consejo de Televisión Nacional, directiva, directorio, con una integrante, ya, que es periodista del diario El Mercurio hace muchos años, que es Pilar Vergara, que fue denunciada al Tribunal de Ética del Colegio de Periodistas por el senador Oces, ¿ya? ¿Y por qué fue denunciada? No lo sé si sabía. ustedes recuerdan, cuando él estaba de precandidato, ¿Ya? José Manuel, ¿no? Osandón. Perdón, Osandón, ¿Ya? eso, algo José Manuel Osandón. José Manuel Osandón. Estaba de precandidato. ¿Y le dijo no te tomaron detenido por lindo? No, eso fue Osandón a Piñera. Sí, no, sí, No sí. fue por lindo. No, sí. Es que lo digo como es la persona que a veces tiene exabruptos que... son Claro, positivos. no, esta vez él participó de uno de los foros estos presidenciales y Pilar Vergara terminó el foro, iba pasando, no me acuerdo si ella estaba en el panel de periodistas o qué, y ella le dice, pero tú recibiste plata de las boletas ideológicamente falsas. Y Osandón se quedó plop, le dice, pero ¿cómo? ¿De dónde? Sí, le dice, aquí tengo copia de la boleta. Y le muestra una copia de la boleta. Era una mentira, sí. Entonces Osandón indignado le dice, eso es completamente falso. Y yo te voy a denunciar Sí, me acuerdo. al Tribunal de Ética del Colegio de Me Periodistas. acuerdo de eso. Y la Pilar Vergara le contestó, ¿y a mí qué me importa si yo no pertenezco al Colegio de Periodistas? Porque por Pinochet, que nos quitó la tuición ética y nunca la hemos podido recuperar, y viene ahora la posibilidad de la nueva Constitución, nosotros no podemos hacer nada contra los periodistas que no pertenecen al Colegio de Periodistas. Igual hicimos el proceso. Se le notificó, ella ni siquiera contestó, y se le consideró culpable de fallas éticas tan graves como eso, porque apareció el señor qué sé yo quién era, ya que emitía la boleta y reconoció que la boleta era falsa. Sí. Falsa. Oh, es que increíble. ¿Ya? Entonces, y esa persona es la que está firmando la carta ahora de los miembros del directorio Sí, no, sí. que defienden a un periodista presente en todas las empresas del mundo cuando una persona no hace bien su trabajo. Sencillamente, o sea, él tuvo la suerte de que lo cambiaran en lugar de echarlo. Si llevamos, A mí me o sea, echaron de TDA. exactamente, a ti te echaron. Yo a hacer memoria me han echado tantas veces. Por
razones así como esta. Entonces, lo que a mí me parece insólito es que todos hemos visto durante un par de años que Matías del Río, ya, como periodista, tiene fallas éticas, Sí. ya, graves. O sea, si él pretende ser cientista político, analista, ya, o sea, dar su opinión, perfecto, bienvenido sea. Pero los periodistas no estamos para dar las opiniones nuestras en las preguntas. Claro. Ese es el Y tema. encima hacer las preguntas más largas que las respuestas. ¿Ya? Y además hacer preguntas, que es una de las técnicas de la desinformación, de los fake news y de todo eso, que llevan incorporada una respuesta. Claro, eso es el tema. Sí. ¿Ya? Un análisis. Bueno, todo eso tiene que ver con el cambio de programa de Matías del Río. Entonces, yo no entiendo, y además que lo defiende un sector, lo están acusando a Televisión Nacional de tener sesgo político. ¿Ya? Y lo defiende solo un sector político, ni siquiera los y las periodistas, Sí, sí, ni ese es siquiera el tema. sus colegas. Sí, sí, Entonces, sí. por favor. Sí, lo que lo están defendiendo es el mismo sector político que él defiende. Tiene una Exacto. cuestión de sentido común. Sí. Exactamente. ¿Tú querías decir Hassan, algo, No Hassan? hay un problema, pero de defensa gremial de los periodistas en esto, ¿cierto? Que al final José Antonio Neme está saliendo también a defender. Nicolás Vergara, Sí. José Antonio Neme, pero son de derecha, ¿o no? No. Sí, todo ello. Neme no. Sí, Neme sí, No, es de derecha. no, no. Liberal. No. En otro país sería derecha. Ya, No. no, él no tiene postura política. Yo creo que Igual por lo ser tanto- de derecha. Pero hay una defensa que es gremial más allá de su posición política, que no creo que es particularmente comprometido políticamente. O sea, está haciendo eso porque hay una defensa de los periodistas, tienden a ser hombres, que están instalados en los medios empresariales y ven bien su grupo como digno de defensa. Todo es una... Cuando hablamos de la libertad de expresión, eso por alguna razón va falsamente con la mano con esto de la autorregulación de los periodistas, que es una cuestión difícil, porque al final uno no quiere obligar a periodistas a cambiar sus opiniones. Eso sí sería un atentado contra la libertad de expresión, pero al mismo tiempo hay que garantizar algún mínimo nivel de pluralismo y acceso a información de un espectro de opiniones, y eso no está funcionando. Entonces hay algo en ese equilibrio que no responde. Ya que usted citó Noam Chomsky, vuelvo a esa una tremenda entrevista cuando un periodista le dice a Chomsky, pero a mí nadie me ha censurado, yo puedo decir lo que me da la gana. Y Chomsky responde, por supuesto, pero si usted no pensara como usted piensa, no estaría donde está. Hay un sesgo de selección donde solamente las personas que opinan de cierta manera tienen acceso a ese tipo de plataforma. Entonces la pregunta es, ¿cómo se puede asegurar más diversidad en las plataformas sin tener que hacer cosas como intervenir en la opinión de periodistas específicas? Entonces, Mira, esa entrevista que citas de Chomsky, que es muy reciente y que salió en el podcast La Base, que además les agradezco profundamente el Pablo otro Iglesias. día que haya estado Juan Carlos Sí. Monedero. Ya, porque como yo sigo La Base, entonces son personas que conozco sus trayectorias. Bueno, pero exacto, a mí me impresionó profundamente esa frase de Chomsky. Y eso es, ¿ya? Eso es como el comportamiento. Pero es un comportamiento con un descaro. Porque eso es lo que estamos viendo, además de todo lo que nosotros citamos en la declaración que sacó el Tribunal de Ética del Colegio de Periodistas, convocando, llamando, instando a las y los periodistas, ¿ya?, a dar a conocer el texto, a estar en contra, por supuesto, a defenderse de la manipulación, del ocultamiento, de todas estas formas de deformar, ¿ya? Además del hecho mismo de aprovechar para que difundan el texto. Nosotros incluso citamos una situación que a los entrevistados y entrevistadas en esta declaración, ya en esta, más que declaración, este llamado llamado a los periodistas y a la opinión pública, ya hacemos, como te digo, en este llamado a que, por ejemplo, si hacen una entrevista y el entrevistado o entrevistada, ya dice una mentira, ya
está detrás de una frase que el periodista sabe que es falaz. Que el periodista le diga, ¿ya? Pero eso no es verdad. Exacto. Como ¿Ya? lo ha hecho Mónica Rincón ahora último. Últimamente. Muy bien, claro. Sí, sí. Últimamente, Incluso muy bien. Daniel Matamala también, que en algunos capítulos de Él Tolerancia siempre, Cero. sí. Él siempre lo ha Sí. hecho. Ya, sí, vi la entrevista a la Soledad Alvear y esta actitud de Oye, Mónica qué Rincón. increíble, ¿eh? Ya, es que ella estaba mintiendo. Es que la tuvo que corregir como 5 veces. Exacto. Y leen la mitad del artículo. Eso es impactante. Claro. No lo leen No, si las completo, cosas leen que la se mitad. están viendo. Solo quería hacer una precisión que Pilar Molina, Sí. que es la que enfrentó a Sandón y la de la boleta falsa, digamos, no es la misma que firmó la carta. La que firmó la carta es Pilar Vergara. Ahora, La exdirectora de la segunda eso te iba a decir, po. No es muy distinto el lado político al las que dos representan. pilares, bueno, digamos. claro, las dos de la empresa. Ahí se te confundieron porque se son me más o menos lo confundieron. mismo. Las dos pilares, claro. Los que firmaron la carta fueron Paulín Cantor. Paulín Cantor era... La ex ministra Fue de ministra, Deporte, ¿no? Claro. ya, y que Gonzalo Cordero, Extrema que sabemos derecha, de pero extrema extrema derecha derecha, también, que la tercera el los abogado, fines de semana. y Pilar Pilar Vergara, quien, como bien tú Claro, estás Pilar diciendo, Vergara, digamos, no Pilar ella Molina. trabajó en el 13, Meridiano 3, en el diario El Mercurio, en reportajes dominicales, fue también editora del Cuerpo D, fue profesora de técnicas periodísticas en periodismo de la PUC. Y en 1981 se integró a la segunda junto a Cristian Segers, con quien Así es. hicieron entonces este diario que es profundamente elitista y perteneciente a ese grupo, ¿no es cierto? Por eso que quería hacer esa precisión solamente, pero al final representan lo mismo. Exacto. Es el mismo medio. ¿ya? Exactamente. Pero en realidad la Pilar Vergara, no, tienes toda la razón, perdón Pilar, no creo que habría hecho lo que hizo Pilar Molina. Claro, porque yo lo que también hizo Pilar tampoco Molina creo. fue de verdad. No, eso ya es... Pero es a lo que tú apuntas también es que es una técnica que lleva años. Claro. Sí. Y que no sucede. Y ¿por qué crees tú que nos cuesta tanto? O que aquellos periodistas que están en los medios hegemónicos, porque cuando yo entré a los medios hegemónicos, que también estuve muchos años, digamos, como que trataban de ser un poquito menos descarados, por decirlo así. Como que trataban de teñirlo de periodismo las decisiones que tomaban. ¿Por qué? Porque el periodismo siempre fue independiente y se entendía de esa forma, ¿no? No sé, si te decían, por ejemplo, no hables de eso mejor porque a la gente no le interesa. Pero a mí me lo decían al oído a cada rato. Sí, en pues a mí en los también, matinales, por po. eso lo digo. Feminismo, una vez a Villota le dijeron que ya, pues córtala de hablar de homosexuales, no sé, ¿cachai? Como que ese tipo de cosas, como que te la trataban de teñir de periodismo, ¿no? Hoy en día ya ni siquiera es así, como que los que están ahí, los que están en pantalla, como bien tú decías, no hacen el trabajo que hay que hacer. Y permiten que el entrevistado que tienen al frente diga cualquier barbaridad. Y no lo corrigen, no le... Sin no le corregirlo. El dicen, otro día Mónica Pérez terminó diciéndole a un entrevistado que estaba siendo honesto. Viene Oiga, un- pero usted viene por el rechazo o por el apruebo. Sí. Porque el tipo estaba hablando Subsecretario de Piñera diciendo que la norma cosas positivas de la norma de vivienda. de vivienda. digamos. Dijo que Claro. no, yo no tengo nada contra esa norma. Dijo, está bien. Otras cosas me molestan, pero esa norma está bien. Pum, se acabó. ¿Por qué pasará eso ya? Por lo que decía, ¿No le damos por lo interés que a la dijo gente? Hassan, ya de la entrevista a Chomsky, ya. Los periodistas, tú decías que no usaste el término autocensura, sino que usaste el término. Hassan, ¿qué término usaste? Que no era autocensura. Yo. que no- Sí. Es como, no sé, complacencia, no sé. Sí, una cosa así. autocontrol o- Pero es que eso se autocolgar, como si fuese autocontrol, Hassan Claro. me parece que fue. Autocontrol. Sí, claro, pero eso es un autocontrol obligado, ¿ya? Por la presión y obligado por esta autocensura. O Más que que piensas así, por autocensor. eso te dejan ahí. Porque no te queda otra, además. Claro. Porque nosotros tenemos el problema dramático de las escuelas de periodismo, ¿ya? Versus el campo ocupacional de Sí, los claro. periodistas. Sí. O sea, hace, no sé, 20 años atrás ya, nosotros en el Colegio Periodista teníamos los antecedentes, había como 40 escuelas de periodismo en ese momento. Sí, po. ¿ya? Cuando y teníamos yo salí los habían antecedentes. 35, yo salí en 98. Egresaban 8.000 periodistas
Y ese año había habido 700 cupos, pues. Qué increíble. Entonces, eso no solo incide en la precariedad de nuestra profesión, sino que por sobre todas las cosas, incide en que el ser humano necesita trabajo. El trabajo es digno, tiene que ser digno, ¿no es cierto? Porque además eso es lo que le permite vivir, su familia, todo. Pero cuando te están poniendo que o haces y dices, porque si te dicen una máquina, no, el botón de la derecha no, aprieta el botón de la izquierda. ¿Ya? No estoy empleando una figura. Hoy podríamos estar aquí nosotros analizando, porque este es un tema que nos fascina mucho, hasta mucho más tarde, pero no es la idea ya. Tenemos que ir entregando el programa porque se viene el push-up con Bernardita Ruffinelli. Hoy día está el juez Urrutia conversando con la querida Bernardita. Así que Ethel Pliskov, presidenta del Tribunal de Ética del Colegio de Periodistas, muchas gracias por la labor que están realizando. Gracias a ustedes. Y gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por todos los días. Muchas gracias. Gracias, abrazo Daniel, enorme por tu trabajo en la convención. Sí. Y a Sam, porque he aprendido tanto. Eso, yo también aprendo todos los días. Nos vamos nosotros entonces, recuerde apretar la campanita, poner me gusta, todas esas cosas que nos importan tanto. Y hoy día a las 7 de la tarde, 8 de la noche, a las 8 de la noche estaremos en Huechuraba, específicamente en calle Salvador Allende. En la calle Salvador Allende. Ahí está. Avenida Salvador Allende 5655. Esto es la Junta de Vecinos René Schneider. A las 20 horas vamos a estar entonces con este conversatorio constituyente, porque Huechuraba aprueba, organizado por, justamente como decía Ethel, estas organizaciones sociales que se fueron tejiendo nuevamente en nuestro país desde el 18 de octubre del año 2019 en adelante y que esperamos no se desarmen nunca. Con eso nos despedimos, que esté muy bien, hasta mañana a las 10 ahora, no se vayan porque se viene el push-up con Bernardita Ruffinelli y sus tremendos invitados. Chau, 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 chau.